Me alegro mucho que podamos seguir hoy nuestra exposición de la epístola de Santiago y hoy vamos a seguir con el capítulo 4. Como ya nos hemos dado cuenta, Santiago es una carta muy práctica. De hecho, algunos expositores lo han llamado el libro de los Proverbios del Nuevo Testamento. Pero hay otra cosa que nos llama la atención. Y esta radica en el hecho de que la epístola de Santiago es una epístola que recorre prácticamente todos los temas del Sermón del Monte. De hecho, podríamos decir, es casi como un comentario sobre algunos aspectos del Sermón del Monte. Y esto no nos debería extrañar porque no hay que olvidar que el autor de la carta es nadie menos que el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es obvio que allí en casa hablarían de estos temas. Y por lo tanto tampoco nos extraña que Santiago tiene un enfoque básicamente de día a día, muy práctico y de principios fácilmente aplicables. Después de esta pequeña introducción, vamos al tema. Santiago ha tratado una serie de, vamos a decirlo así, temas poco agradables. Si alguien tenía la impresión de que en la iglesia primitiva todas las cosas siempre funcionarían de forma maravillosa, que no habría problemas, que tampoco habría no solamente ningún tipo de problemas teológicos, sino tampoco ningún tipo de problemas de convivencia, después de la lectura de Santiago se ve corregido. Efectivamente, hay problemas, hubo problemas y siempre habrá problemas en la iglesia del Señor. Y el capítulo de hoy, los versículos que vamos a tratar hoy, hablan de ese tema. En el capítulo anterior había dos problemas fundamentales que surgieron en las iglesias de los primeros décadas en Jerusalén. Y no hay que olvidar que Santiago era uno de, como algunos dijeron, columnas de la iglesia primitiva en Jerusalén. Por lo tanto, él estaría muy bien al tanto de ese tipo de problemas. Bueno, dos temas él habló. Uno era el tema de la lengua, del uso indebido de la lengua, de esa forma de hablar cosas necias. Y luego el otro tema era el tema de la sabiduría. Muchas veces también nos hemos dado cuenta que Santiago recurre a un medio de estilo muy peculiar, pero que pedagógicamente es muy eficaz, y esto es hacer preguntas. Y por lo tanto, no nos extraña que ahora en el capítulo 4 él sigue con otro tema y también lo envuelve en una serie de preguntas. El tema es un tema de fondo que la Iglesia tenía que tratar desde el primer momento y por supuesto hasta nuestros días. Hay una expresión que particularmente no me gusta, pero que la voy a usar por lo menos para describir el tema. Es el término mundaneidad. Quiere decir ese espíritu del mundo que muchas veces entra en la iglesia. Y no es en primer lugar ciertas prácticas, ciertas cosas que se hacen, sino esas prácticas y estas cosas que se hacen que refleja un espíritu, vamos a decirlo así, mundano, o sea, inspirado por ese sistema que no está bajo obediencia de Dios, pues se alimenta de una actitud interior. Y de esto vamos a hablar hoy precisamente. Por lo tanto, hoy y también la próxima vez vamos a hablar de ese tema
del espíritu del mundo y vamos a intentar desglosar las cosas que Santiago aquí nos dice. Vamos, por lo tanto, a proceder a la lectura de la palabra de Dios y voy a leer los versículos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y andáis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios de la porción de hoy que corresponde a Santiago capítulo 4, los versículos 1 al 6. Vamos a pedir que el Señor nos bendiga en su estudio de la palabra. Gracias una vez más, Señor, te damos por esta posibilidad de entrar en tu palabra. Ayúdanos a entender bien lo que nos quieres decir. Ayúdame a mí a exponerlo bien y hacerlo de la mejor manera. Gracias te damos que tú estás con nosotros y que nos has dado tu palabra de forma escrita. Ayúdanos, Señor, a no desaprovechar esa oportunidad de aprender de lo que viene de ti. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bien, como dije antes, Santiago aquí empieza con una pregunta. Es una pregunta que tal vez nos pueda sorprender, porque esa carta fue escrita, vamos a decirlo, aproximadamente 10 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en un contexto donde la iglesia en Jerusalén había crecido mucho. Y es cierto lo que dice el antiguo proverbio, donde hay mucha luz, también hay mucha sombra. Y esto no fue distinto en la iglesia primitiva. Efectivamente, había muchos creyentes muy dedicados que incluso en algunos casos pagaron su fe, su confianza en Jesucristo con su vida. Pero también es cierto que había personas que no habían entendido o que se quedaron a medias. La pregunta nos dibuja el problema que hay y es la siguiente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago da por supuesto que hay guerras y pleitos y aquí no estamos hablando del mundo. Una vez más lo digo, no estamos hablando de conflictos a nivel internacional, no estamos hablando de conflictos a nivel nacional, estamos hablando de conflictos a nivel eclesial. Quiere decir, hay disensión en la iglesia. Esto es algo que no debería sorprender a nadie, porque incluso Jesucristo habló de ese tema. La cizaña y el trigo crecen juntos, y a veces es muy difícil saber la diferencia a primera vista entre una cosa y la otra. En cualquier iglesia, me atrevo a decir, hay personas nacidos de nuevo, muy dedicados al reino de Dios,
pero en cualquier iglesia también hay personas que tal vez pueden dar la impresión de ser creyentes, pero por sus obras y por su forma de actuar, dilatan que realmente no han entendido el Evangelio, con muy piadosos que aparecen. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Quiere decir que Santiago aquí está buscando la raíz del problema. ¿De dónde viene esto? Y él mismo da la respuesta en otra pregunta, y es obviamente una pregunta retórica. ¿No es de vuestras pasiones? Aquí la palabra pasión tiene una connotación que es muy interesante. Bueno, hay una pasión bien dirigida. De hecho, hay una conferencia muy famosa en España, Pasión por el Evangelio. La pasión por el Evangelio, por las cosas de Cristo, por el reino de Dios, no es nada desdeñable. Aquí estamos hablando de otra pasión. Es una pasión que viene de nuestro ego, de nuestro viejo yo. Y es muy interesante porque la palabra que aquí se usa es una palabra distinta. Hay una palabra en español que se llama hedonismo. Y esto es la raíz de la palabra que aquí se traduce por pasiones. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es esa actitud de que yo quiero vivir bien sin esforzarme demasiado. Lo único que importa es mi bienestar. Y si para esto yo hago sufrir a otros o vivo a cuesta de los demás, bienvenido sea. Eso se llama hedonismo. Es una de las enfermedades de las cuales, por ejemplo, en nuestras sociedades actuales, por lo menos aquí en Europa, estamos sufriendo. Ese tipo de egoísmo. ¿Puede pasar esto en una iglesia? Y la respuesta es, por supuesto. Santiago habla de esto aquí. Podríamos traducir ese versículo, ¿no viene esto de vuestra actitud hedonista? De vuestra actitud que solamente se mira el ombligo y todo gira alrededor de vuestros deseos, vuestras expectaciones y vuestras formas de querer cómo funciona la iglesia. Cuando una persona proyecta realmente sus aspiraciones egoístas, su hedonismo, en cuanto al desarrollo de toda la iglesia, cuando una persona viste además esa proyección en ropa que parece ropa santa, tenemos un problema. Esto no es otra cosa que una actitud que corresponde a creyentes camuflados. Estas pasiones, ese egoísmo, estos deseos egoístas, es algo que vemos por todas las partes. Yo no quiero hacer de mi propia experiencia una regla para todo el mundo, pero a lo largo de mi vida, tanto ministerialmente como creyente que simplemente quiere asistir a una iglesia, he pasado por varias iglesias. Y en todas y cada una de esas iglesias, mejor que los conoces, más te vas a dar cuenta de que tienes este problema. Y da igual de qué denominación son. Y da igual de qué edad tienen. Esa iglesia de Jerusalén era una iglesia joven. Además era la iglesia primitiva, nada menos. La iglesia de Jerusalén. Sin embargo, lo que Santiago les certifica, y él era, podríamos llamarlo así, el pastor, el obispo, el que tenía esa iglesia bajo su cuidado espiritual juntamente con otros ancianos, pero él era, como se suele decir, el primus inter pares, el primero entre iguales. Pues él certifica a su propia iglesia y a aquellas iglesias a donde él escribe,
en el versículo 1 del capítulo 1 esa tendencia. Y no dice de cierta iglesia, lo dice en términos generales. No hay que olvidar, y por si acaso lo voy a leer, que dice en el versículo 1, capítulo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Quiere decir, es una iglesia que está en otro sitio. Ya había iglesias en otros lugares, de hecho, fuera de las fronteras de Israel. Pero obviamente también esto se aplica a su propia iglesia. Es una cosa que Santiago una y otra vez ha visto. ¿Cuál es, por lo tanto, la raíz del problema? Nuestras pasiones mal dirigidas, pasiones que dilatan un egocentrismo, una inmadurez espiritual. Se trata aquí de personas que realmente no han entendido lo que es llevar la cruz de Cristo y seguirle a sus pasos. Él añade un dato más. Dice, estas pasiones combaten en vuestros miembros. Bueno, aquí no estamos hablando de los miembros de la iglesia. Esto se podía malentender. Está hablando de los miembros de su cuerpo. Quiere decir, es una expresión que habla de su viejo yo, de su carne. Pablo mismo usa esa expresión, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, repetidas veces, esa famosa lucha entre el espíritu y la carne. De eso estamos hablando. Cuando esos deseos carnales, quiere decir que son caracterizados por nuestra antigua existencia, sin obedecer a Cristo, si estos se hacen con el poder y el mando en la vida cristiana, tenemos un problema y además un problema muy importante. Esos combaten en nuestros miembros, en nuestra carne, en nuestro interior. Y esto, seamos sinceros, es un combate y una lucha que todos nosotros, de una o de otra manera, hemos conocido. Entonces, para resumirlo, en este primer versículo, Santiago nos indica cuál es la raíz del problema. Es esa lucha entre espíritu y carne, entre el antiguo yo y el nuevo yo, entre los estándares del mundo y los estándares de Dios o sus mandamientos, vamos a llamarlo así. Y a partir del versículo 2, Santiago nos da algunos ejemplos. Él empieza con la codicia. Es el 10º mandamiento. La codicia es de querer tener lo que los demás tienen. Aquí dice codiciáis y no tenéis. Estamos codiciando no solamente las posesiones materiales de otros, esto es fácil que ocurra, sino también a veces su felicidad, a veces su bendición, a veces estamos codiciando su influencia, su poder espiritual. Y creo que por aquí van los tiros. No creo que esto sea en primer lugar algo material. Tal vez también, porque ¿para qué vamos a engañarnos? Eso del materialismo no para automáticamente solamente porque hay una puerta en la iglesia y se queda fuera. Pero más bien a mí me da la sensación de que ese tipo de personas quieren tener lo que tienen otros, pero se equivocan en los medios para conseguirlo. Codiciáis y no tenéis, porque la codicia realmente es la forma más segura de autodestruirte. Si miras hacia los demás, hacia su éxito, hacia su felicidad, hacia
su forma de organizar la vida y lo compares con lo tuyo y notas como en tu interior está surgiendo estos sentimientos amargados, mal dirigidos, inspirados desde luego no por el Espíritu de Dios, sabes que has caído en la trampa. El que codicia, el que quiere tener lo que otros tienen, en ese sentido negativo, es espiritualmente hablando un perdedor. Por eso Santiago dice, codiciáis y no tenéis. La codicia es la estrategia de un perdedor en el mundo, pero también de un perdedor en el reino de Dios. Porque la codicia puede envenenarlo todo. Y esto es lo que aquí está pasando. Pero no solamente esto. Bueno, lo de la codicia, por cierto, es un tema que ocurre, sale en el Sermón del Monte. Pero luego hay otra cosa. Matáis y ardéis de envidia. Bueno, no creo que el problema más importante de la iglesia primitiva es que había homicidios físicos en sus filas, pero nos entendemos. Una vez más, el Sermón del Monte nos ayuda. ¿Qué dice ahí Jesucristo? Pues Jesucristo allí dice que el que llama a su hermano raca, cabeza hueca, o estas expresiones que tenemos en nuestro idioma, algunos más suaves, algunos más fuertes, para tildar a otras personas que nos caen mal, esto en realidad es matar a esa persona, porque matas su reputación, porque esto es inspirado por el odio, y el final de este camino es el homicidio físico. No llegamos a esto, no solemos llegar a esto, gracias a Dios. Pero esto es el camino y de eso Santiago está hablando. Matáis y ardáis de envidia. Quiere decir que esto es algo que nos deja dormir a veces por la noche. Y para combatir esto, para dañar a personas que tú en el fondo admiras porque quieres tener su influencia, quieres tener su poderío espiritual, quieres tener su sabiduría y no la tienes, esto te enciende. Y este fuego que se enciende dentro de ti lo llevas a la iglesia y puedes prenderle fuego a tu propia iglesia, no en un sentido literal, sino espiritual por todas las partes. Hablando mal de una forma indebida de otras personas es el peor daño que tú puedes hacer a una iglesia, a la convivencia pacífica y en armonía de los hermanos. Si tienes una queja, pues ahí hay canales y hay medios, hay procedimientos para llevar a cabo una queja justificada. Pero esos comentarios entre puerta y auditorio, esos chismoreos que a veces bajo la tapadera de hay que orar por este hermano, hay que orar por este hermano, se cuentan, no hacen otra cosa que encender un fuego que difícilmente se apaga, pero el mayor damnificado serás tú mismo. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Eso es lo más trágico. El que tiene ese tipo de actitud que siempre mira en los demás, que siempre se queja porque ha sido tratado de forma injusta, porque nadie le comprende, es la queja de una persona que cae precisamente en esto. Es una persona mundana, es una persona que solamente gira alrededor de sí misma.
una persona egoísta, ególatra, una persona hedonista. Y no alcanza nada, nunca alcanza nada, porque solamente lo que les empuja todos los días es tener envidia de los demás. Ni viven ni dejan vivir. Y yo solamente te puedo avisar, ten mucho cuidado, que no caigas en esto. Yo no soy un gran fan de hacer introspecciones continuamente, pero mírate en el espejo y si hace falta, pregunta a otras personas, ¿cómo me ves? Y cuídate de estas cosas. Cuídate mucho, porque una vez más, el perdedor al final serás tú y ya estás perdiendo si estás en esta cuesta muy escabrosa. Combatís y lucháis, pero no tenéis, ahora lo dice por tercera vez, lo que deseáis. Gastas mucha energía en combates, en discusiones inútiles, porque no alcanzas nada. Es curioso que tanta gente está metiendo un montón de energía en luchas que realmente son completamente inútiles. Ojalá usasen esa energía para luchar por cosas que valiesen la pena. Y sin embargo, están todo el santo día desperdiciando sus posibilidades, desperdiciando su potencial y al final se quedan sin nada. No tenéis lo que deseáis. Y además ahora añade algo. Tú quieres llegar a tener felicidad porque te parece que a ti te falta algo que los demás tienen. Tú quieres tener paz, quieres tener éxito, entre comillas, en el reino de Dios. Entonces no busques lo que otros tienen. Dios te lo dará a ti directamente. ¿Entiendes? Esto es lo que aquí dice, porque no pedís. Y porque no le pidas a Dios que Él te dé esa bendición. Claro, esto significa que vas a tener que cambiar tu vida. Porque, pero con esa actitud mundana, no vas a llegar a ninguna parte en el reino de Dios. Si quieres tener bendición, si quieres que tu vida haga un impacto en ese mundo, tienes que jugar según las reglas y las reglas las pone Dios. Y una de las cosas para obtener cosas no es tener codicia de los demás, no es intentar conseguir cosas con métodos fraudulentos o pretendiendo ser alguien que tú no eres. Pídeselo a Dios. Y obviamente una de las primeras cosas que deberías pedir a Dios es temor a Dios. De eso hablaremos más adelante. Quiere decir que ese problema de fondo es que buscamos satisfacer nuestras necesidades espirituales teniendo codicia de los demás. Es una conexión bastante interesante. Raras veces se entiende el tema desde su punto de vista y esto es exactamente, sin embargo, lo que Santiago aquí nos dice. Pedís y no recibís. Pues a veces hay gente que piden cosas, pero que no lo reciben. Hay gente que ni siquiera pide. ¿Y por qué no lo reciben? Porque pedís mal. Alguien ha dicho, bueno, el que ora no peca. Por supuesto, esto es posible. Es posible orar y pecar a la vez. Otra vez el sermón del monte ahí nos saca de dudas. Había mucha gente que hizo palabrerías, una verborragia impresionante para impresionar a otros.
Las tenemos hoy en día también. Pero esto no es el tema, eso es pedir mal. ¿Qué es lo que hay que pedir? Pues hay que pedir las cosas para no gastarlo en nuestros deleites. Aquí se dice de otra manera, dice, pedís mal para gastar en vuestros deleites. En otras palabras, lo piden egoístamente. Sí, la oración puede ser también causa de pecado. Pues a veces pedimos cosas que realmente no nos hacen falta. Nosotros a veces creemos saber lo que es lo mejor, lo que nos conviene, cosas que otros tienen y nosotros no, y queremos tenerlo y pedimos a Dios, sin embargo, Él no nos lo da. ¿Y por qué no? Porque tiene que ver con nuestra actitud. Esa oración, si viene de un corazón soberbio, arrogante, del corazón de una persona que quiere usar sus instintos devoradores, mundanos, bajos, para imponerse en la iglesia, es mejor que Dios no escuche su oración. Es una forma incluso de prevenir daños mayores de parte del Señor. Sí, ese tipo de creyentes mundanos, carnales, existen. Y cuando digo creyentes, quiero que se me entienda bien. Si eso es una actitud constante y no un desliz ocasional, demuestra simplemente que esas personas no son creyentes porque no hay un creyente carnal. Hay creyentes que pueden caer puntualmente en ese tipo de actitud, pero no de una forma constante. Porque si de una forma constante demuestran ese tipo de comportamiento, entonces esas personas, lo siento mucho, no son creyentes. Y de nuevo, el capítulo 7 del Sermón del Monte no deja lugar. Por eso he dicho antes, el Sermón del Monte es el mejor comentario para Santiago y al revés, en ambas direcciones, va esto. Gastar la oración, lo que pedimos en nuestros deleites, es la gran equivocación. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado esto hasta tal punto de que hay que visualizar las cosas que queremos y Dios nos lo va a dar? Hay predicadores que predican ese tipo de evangelio, entre comillas. Y sin embargo, Santiago aquí lo dice muy claramente, esto no es lo que Dios quiere. La oración no es un supermercado de autoservicio. La oración es aproximarse a Dios con un corazón humilde. A eso vamos a llegar enseguida. Pero la conclusión o el veredicto de Santiago es evidente. En el versículo 4 leemos, o almas adúlteras. No es muy halagueño escuchar esto. Quiere decir, aquí estamos hablando de personas que viven en adulterio espiritual. Y ahora, de entrada, da lo mismo si estamos hablando de creyentes que han caído de momento en esto, o de personas que no son creyentes, que quieren serlo, pretenden serlo, pero esa es la actitud que les caracteriza. En un principio da lo mismo porque ambas cosas son terribles. Almas adúlteras. Esto es el tema del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel en tantas ocasiones adulteró. ¿Por qué? Porque sirvieron a los dioses. Sirvieron a los dioses porque querían conseguir una ventaja para sí mismo y creyeron que podían conseguir esto de forma más fácil que seguir a Yahvé. Por eso los profetas una y otra vez han hablado de ese tema. Uno de los más destacados en ese sentido ha sido el profeta Oseas. Todo el libro versa sobre ese tema de Israel como pueblo adúltero que ha dejado a Yahvé
para conseguir sus propios sueños, proyectos, pero de una forma horrible. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Una vez más, aquí solo hay blanco o negro. Tú no puedes bailar en dos bodas ni puedes sentarte entre dos sillas. O es una cosa o es otra cosa. Y esta es la razón por que Elías lo dice muy claramente al pueblo de Israel: hasta cuándo queréis cojear por ambos lados. Tienes que decidirte. O bien sigue las pautas del mundo, de lo que este sistema que se alimenta por el humanismo, por el ateísmo, por muchas cosas y muchos ismos, o te ajustas a las normas del reino de Dios. No puedes tener ambas cosas. No puedes mezclarlas. Y esto es algo que cualquier persona que se siente atraída por el Evangelio de Cristo tiene que decir. Por eso Jesucristo dice: antes de seguirme, pensarlo dos veces. Tienes que calcular el coste. Lo que no puedes hacer es entrar en la iglesia con todo el bagaje de este mundo encima de tus hombros. Esto es lo que no puedes hacer. No puedes ser amigo del mundo, quiere decir defender los valores de este mundo, cómo ese mundo funciona con sus ideologías y cosas. Y al otro lado, querer estar los domingos en la iglesia para cantar himnos para la gloria de Dios. Esto es una abominación. Y simplemente, infelizmente, hoy vivimos en tiempos donde esto se hace continuamente, continuamente. Quiero que en este momento te tomas un momento para pensar: ¿de qué lado estoy yo? ¿Me creo y me trago todo lo que este mundo me mete en la cabeza por sus medios de comunicación, por sus profetas falsos, por sus ministros engañosos? ¿O sigo yo las normas eternas de la palabra de Dios? O es una cosa, es la otra cosa. Tú no puedes ser amigo del mundo y amigo de Dios a la vez. No eres un agente doble, porque ¿sabe lo que pasa con los agentes dobles? Normalmente, un lado o el otro lado les mata. Cualquiera, pues, dice Santiago, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sí, tú puedes ser amigo del mundo si esto es lo que tú quieres, pero que sepas una cosa: que esto va en contra de lo que Dios quiere. Es una verdad tan fácil que no necesita ningún tipo de explicación. Tienes que tomar una decisión, tienes que decidir que voy a la izquierda o voy a la derecha, que voy a escoger el blanco o voy a escoger el negro, voy a escoger el mundo o voy a escoger los caminos de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es interesante esto, porque en primer lugar, claro, me vas a decir: ¿y dónde sale ese versículo? El Espíritu que Él nos ha hecho morar, que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y la respuesta es: el versículo literalmente así no aparece en ninguna parte de la Biblia. Pero este versículo resume todo el Antiguo Testamento. Es la idea del pueblo de Dios como un pueblo llamado a glorificar a Dios, por un lado, y el entorno hostil que se llama el mundo, ese sistema que está bajo la dirección del diablo y de sus principios y de sus ministros y de sus leyes. Esto es lo que es el tema del Antiguo Testamento, de que esto hay que
evitarlo. Es el Antiguo Testamento la historia del pueblo de Dios que sigue las promesas de Dios. Por eso el pueblo de la promesa. Y por eso esto resume de una forma genial toda la enseñanza del Antiguo Testamento. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Morar habla de el Espíritu Santo ahora ha tomado morada en nosotros. Somos el templo de Dios ahora. Y este nos anhela celosamente. Quiere decir, ¿tú crees que Dios va a compartir esa morada de su templo que debería ser tú con otros principios, con otros dioses, con otras leyes? No te engañes. Esto no va a funcionar. Por eso ese espíritu nos anhela celosamente. Quiere decir que Él quiere reinar en tu vida. Él quiere tenerlo todo, no solamente una parte, toda tu vida. Y déjame decírtelo, si tú hasta el momento has creído que puede hacer ambas cosas, gustar al mundo y gustar a Cristo, es mi obligación decirte que esto no va a funcionar. No vas a poder hacerlo. Si quieres intentar eso por defecto, has escogido la enemistad de Dios. ¿Quieres ser enemigo de Dios? Nadie en su sano juicio querrá hacer esto, porque esto implica unas consecuencias terribles, eternas. Y finalmente, el lago de fuego y azufre. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, quiere toda tu vida. Y ahora te imploro que le entregues toda tu vida, no solamente una parte. Y esto es la buena noticia que finalmente nos viene en el versículo 6. Dice, ¿cómo? Por la gracia de Dios. Lo que tienes que hacer es derrumbarte delante de Dios, orar a Él de un corazón contrito y humilde. Un corazón que se da cuenta que hasta el momento se ha equivocado, que ha tomado un camino que no es el camino de Dios. Tienes que humillarte delante de Dios, pedirle perdón, empezar de nuevo si hace falta, pero haz algo para no seguir por este camino de la perdición. Te lo ruego por el amor de Dios y nunca mejor dicho. Dice, Él da mayor gracia. Esto es cierto, la gracia divina es inmensa, porque todos merecemos la muerte. Y si llegamos a ese punto de decir, sí Señor, yo he usado mi vida cristiana muchas veces para querer conseguir cosas que no son de ti. O tal vez llegas al momento de convicción de tu pecado y dices, bueno, yo he intentado a ser cristiano por mis propias fuerzas, pero no puedo. Claro, tú no puedes ser cristiano por tus propias fuerzas. Lo que tú necesitas es capitular delante de Dios, rendirte incondicionalmente. Por eso dice aquí que Dios resiste a los soberbios. Esto es lo que hemos visto en los primeros 5 versículos. Si tú caes en esa categoría, lo vas a tener crudo. Dura cosa es dar coces contra el aguijón, dice Jesús a Pablo en su momento. Lo vas a tener crudo y al final vas a pasar toda la eternidad en el infierno. ¿Es esto lo que quieres? Pues no creo, ¿verdad? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humildes son las personas que se dan cuenta que no tienen nada en la mano, que no pueden exigir cosas de Dios, que no pueden usar a Dios como instrumento para conseguir lo que ellos quieren en la vida. Esa es la equivocación de los primeros versículos de ese capítulo 4 que hemos visto. Te das cuenta, esto no es lo que es. Si tú te humillas delante del Señor, Dios te va a escuchar. Y todas las bendiciones de las cuales también habla Santiago, también esos versículos van a ser tuyos. Ya no hace falta codiciar nada de los demás porque Dios te lo va a dar
en abundancia a ti. Y no estoy hablando de bienes materiales, estoy hablando de bendiciones espirituales. Es el mejor camino. Es la gracia divina que alcanza una vida quebrantada, humilde, que sabe que delante de Dios es simplemente un mendigo. Si llegas a ese punto, bienvenido al club, porque esto es la iglesia, una reunión de mendigos que han recibido abundancia para cada uno. No hace falta que mires a los demás, no hace falta que codicies, ni que les llames de todo, porque Dios tiene bendiciones para ti. Deja esas guerras, estas luchas, concéntrate en lo que vale la pena. ¿Y por qué no oras esto desde un corazón humilde y contrito? Que Dios te dé gracia y que te perdone por las cosas que has hecho mal hasta aquí. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por estar aquí presente con nosotros. Gracias, Señor, por tu gracia inmensa que ha llegado a nuestra vida y pedimos que tú nos bendigas, nos ayudes a tomar en cuenta el concepto y las verdades de esos versículos. Te pedimos que el mensaje de Santiago a través de las páginas de la Escritura también lleguen a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.